Ay, es que mi niño me preguntó de dónde vienen los bebés y no supe qué decirle. Ay, es que mi niña me preguntó cómo se meten los bebés en la barriga de la mamá y me dio susto, quedé en blanco y preferí no decirle nada. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a una nueva cápsula de esta serie. Hoy quiero que continuemos hablando de educación sexual en infancia porque en realidad es una herramienta muy poderosa para prevenir problemáticas como el abuso sexual infantil. ¿No? Y no solo para eso, sino para que tu hijo sepa conocerse, sepa cuidarse y sepa poner límites para que otros sepan tratarlo con respeto. Entonces hoy, siguiendo esa temática, vamos a resolver las preguntas más frecuentes que te hacen los niños. ¿Cómo puedes manejar cuando eso suceda con tu niño? ¿Deseas saber mucho más de esto? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para aprender juntos de esto, ¿listo? Bueno, me alegra encontrarte aquí porque significa que deseas ir mucho más profundo en este tema de cómo brindarle una buena educación sexual a tus niños, qué necesitan saber y qué no. Y en esta oportunidad quise hacer este video para compartirte entonces 4 aspectos fundamentales que te ayudarán a resolver esas preguntas que tu niño comienza a hacerte: de dónde vienen los bebés, cómo se meten a la barriga de mamá, qué es vagina, qué es virgen, en fin. Entonces, el primer aspecto que quiero invitarte a que tengas en cuenta es la importancia de la honestidad. Puede sonar obvio, pero en realidad no lo es tanto. Es decir, entiendo que hablar de estos temas a veces, porque no lo hablaron de forma, digamos, abierta con nosotros cuando éramos niños, es difícil, a veces genera miedo, a veces no se sabe qué decir que no y genera muchas incertidumbres en muchas familias. Recuerdo mucho y quiero compartirte esta experiencia para que entiendas que sé de lo que puedes estar viviendo en este momento. Recuerdo mucho que hace muchos años, cuando yo estaba en uno de los últimos años del colegio, me llevaba en ruta un señor que también primero recogía a un niño y su hermanito menor, y de último me recogía a mí, nos llevaba a los tres que estudiábamos en el mismo colegio. Era como nuestra ruta escolar. Ahora, recuerdo mucho que una vez que nos recogió y nos llevaba primero a mí, digamos, a mi casa y luego iba a llevar a los niños, cuando estaba en ese trayecto, el niño más pequeño, que pues estaba en jardín, no creo que tuviera más de 3 años, me dijo: Gina, ¿de dónde vienen los bebés? Ese niño y yo no somos familia, ¿sabes? Solo compartíamos el espacio en el que nos recogía la ruta y nos llevaba al colegio, o íbamos del colegio a cada uno a su casa. Recuerdo mucho que a pesar de que no éramos familia ese niño y yo, a mí nunca un niño me había hecho esa pregunta. Me dieron nervios, quedé en blanco. Siento incluso que, si la memoria no me falla, sudé un poco. Entonces yo, de una forma muy breve, sentí que eso era un tema muy familiar que debía manejar sus padres con él, y simplemente le dije: mira, fulanito, ¿sabes qué puedes hacer? Cuando llegues a casa, hazle esa pregunta a tu papá y a tu mamá, a ver qué te responden. ¿Listo? ¿Por qué lo hice así? Porque sentí que no me correspondía, porque con ese niño, de nuevo, no éramos familia, ¿sí? Entonces, preferí, digamos, dejarle esa responsabilidad a sus padres como corresponde. Te comparto esa experiencia porque por eso entiendo en parte lo que puedes estar sintiendo. Porque incluso a veces lo he leído de muchas familias que me preguntan de temas relacionados a esto. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por eso es que cuando hablo de honestidad me refiero a solo dile la verdad a tu niño. Es decir, ¿qué es lo que conoces de esa pregunta que te hizo? Si te dice: mamá, ¿cómo se meten los bebés en la barriga de la mamá? Menos es más, es decir,
No tienes que venir con la explicación de 3 horas, sino algo corto. Pregúntale, amor, ¿por qué me preguntas eso? No sé, ¿por qué pasó esto en el colegio? Ah, ok, ¿sí? Entonces explícale de una forma concreta, breve, corta, ¿sí? Abreviada. Ay, Gina, pero es que hay información que no sé cómo explicárselo porque a mí en su momento, en mi niñez, no me lo explicaron. Ok, ve con tu niño al pediatra y juntos aprendan del pediatra de forma clara y sencilla, que le explique a tu niño y a ti cómo se meten los bebés en la barriga de mamá, de dónde vienen los bebés. O busquen juntos en internet, ¿sí? Algo muy sencillo. Hoy en día existen muchos recursos visuales hechos para niños en el que pueden ayudarte a resolver este tema, ¿sí? Caricaturas, cuentos infantiles, en fin. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. Si hay información que no conoces, simplemente no le mientas. Averigua en recursos o consulta con profesionales como el pediatra para darle información real a tu niño. ¿Listo? Entonces, aspecto número 2. Usa recursos visuales concretos para que tu hijo pueda comprender con más facilidad lo que le estás explicando. Quiero compartirte entonces 2 recursos concretos que tengo, que son del esquema corporal de un niño y de una niña. Entonces, espérate que por el brillo puedas verlo perfecto. Entonces, aquí puedes ver, espérate, lo apoyo. Okay. El esquema corporal puedes ver los nombres, ¿cierto? Cabello, dice cómo es el nombre en español, en inglés y demás. Y aquí, digamos, puedes quitar para mostrarle a cada niño sus partes, ¿sí? Digamos, debajo de la ropa está esto, ¿cierto? Este es el esquema corporal de una niña. Segundo cuadro, aquí esto. Aquí pues sigue siendo igual, porque es su cabeza, su cara, ¿sí? Y aquí está el esquema corporal de un niño, que incluso puede servir para que le expliques cuáles son sus zonas privadas, sus zonas públicas que hablamos en el video anterior, que ahí puedes verlo, que te lo comparto en la parte superior, ¿sí? Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Uno, porque puede decirte, mamá, los niños y las niñas, puede decirte cosas como, no, mamá, ¿por qué los niños son diferentes de las niñas? ¿No? En la edad en la que comienzan con el preguntar por qué todo. Tú le puedes decir algo así como, mi amor, sí, los niños son diferentes de las niñas, porque las niñas tienen vagina, ¿cierto? Mientras los niños tienen pene y testículos, ¿sí? Son diferentes. Niña, niño, pene, vagina. Entonces, este tipo de recursos o cuentos o videos didácticos de los que puedas apoyarte en YouTube, digamos que ayudan a que tu niño entienda eso. Incluso, digamos, hay caricaturas en las que muestran cómo es el órgano reproductor de la mujer, cómo es el órgano reproductor del hombre, explicado, adaptado para niños. Esto ayuda a que entienda, ok, esto. Un niño y una niña, volviendo al ejemplo que te decía de su pregunta, de por qué los niños son diferentes a las niñas,
Ya entiende, ok, es que las niñas tienen vagina, los niños tienen pene, ¿sí? Ayuda a que visualmente entienda mucho más lo que te está preguntando, ¿sí? Entonces, fundamental porque a menor edad más concreto es el pensamiento de tu niño. Entonces, usar este tipo de recursos concretos va a ayudar a que pueda entender mucho más, mucho mejor ese tema que a veces para los adultos cuesta tanto, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Aspecto número 3. Tu niño pregunta lo que desea saber. Aquí es clave entonces que sepas que a veces las apariencias engañan. Y te voy a contar una anécdota que hace un tiempo le escuché a otra psicóloga experta en sexualidad. Ella decía en una conferencia que dio hace como 2 años, que pude escucharla, decía que una mamá llegó angustiada, consulta con ella y le dijo, ay doctora, es que no sabe lo que me pasó. Mi hija me dijo, mamá, ¿qué es virgen? Y yo, doctora, quedé en blanco, comencé a sudar, sentí un vacío en el pecho porque mi niña apenas tiene 5 años. Y yo me comencé a preguntar muchas cosas, ¿por qué me pregunta eso? ¿Por qué a esta edad? Y demás. No supe qué decirle, quedé en blanco y quise sacar consulta con usted y más bien venir a preguntarle para saber cómo manejar. ¿Qué le dijo la psicóloga? La psicóloga le dijo, señora X, ahora lo que va a hacer es, le va a preguntar a su hija, mi amor, ¿por qué me preguntas eso? Hija, ¿por qué me preguntas eso? La señora le dijo, bueno, doctora, voy a hacer eso y cualquier cosa vengo y le cuento. Listo. Efectivamente, esa mamá volvió a tener la situación, mamá, ¿qué es virgen? Volvió a sentir con ese vacío en el estómago, sudando, asustada, pero se acordó que la psicóloga le dijo, pregúntale a qué se refiere con eso tu hija. Y le dijo a su hija, mi amor, ¿a qué te refieres con eso? ¿Por qué me preguntas eso, hija? Entonces, su hija le dijo, mami, lo que pasa es que la botella de la cocina dice aceite virgen. Entonces la mamá se calmó y le dijo, ok, hija, virgen significa que es un aceite que ha pasado por muchos procesos para ser puro, para ser lo más limpio posible, apto para que tú y yo podamos consumirlo con la comida que preparamos aquí en casa. Ok, mamá, gracias. Mira que en este ejemplo nos damos cuenta, este ejemplo me encanta, porque ese ejemplo que contó esa psicóloga en esa conferencia nos muestra que muchas veces uno desde su mente de adulto cree que los niños le están preguntando de un tema. La mamá ya pensaba, voy a tener que hablar de virginidad con mi niña de 5 años. Nunca esperé tener esta conversación a esta edad. Y resulta que la niña se refería era al aceite. Entonces, con esto quiero decirte que le devuelvas la pregunta a tu niño. Pregúntale, hijo, ¿a qué te refieres con eso? Hijo, ¿por qué me preguntas eso? Porque muchas veces no está preguntando lo que tú en tu mente de adulto crees que te está preguntando. Si no está preguntando algo totalmente diferente, como esa niña de 5 años que preguntaba por el aceite virgen, ¿sí? Entonces es fundamental tener eso en cuenta porque tu hijo te puede estar haciendo una pregunta, pero a veces las apariencias engañan y no te está preguntando lo que tú crees. Entonces, bueno, devolver la pregunta como te estoy diciendo para saber exactamente qué es lo que desea saber tu niño. ¿Listo? Ahora, cuarto aspecto a tener en cuenta, las preguntas más frecuentes de los niños. Una ya te la dije. Mamá, ¿por qué los niños son diferentes de las niñas?
Puedes usar recursos visuales y decirle, hijo, los niños tienen pene, testículos, las niñas tienen vulva, vagina. ¿Sí? Otra pregunta frecuente que te pueden hacer los niños. Mamá, mamá, ¿cómo llegan los bebés a la barriga? ¿Cómo salen de la barriga de la mamá? Le puedes decir, recuerda, a menor edad, más concreto y breve tiene que ser tu explicación. Entonces, menos información necesita tu niño. Mi amor, una pareja decide tener un hijo y se junta la célula de mamá con la de papá. Ahí se fecunda y se va a la barriguita de mamá y comienza a formarse ahí el bebé. Si necesita más información le puedo decir incluso que dura en la barriguita de mamá durante 9 meses y luego sale. ¿Cómo? En algunos casos, por situación de salud de la mamá y del bebé, sale a través de una cesárea, que es que le abren una abertura aquí en el vientre y ahí sacan al bebé, o en otros casos sale a través del canal vaginal de mamá. ¿Sí? Listo. Otra pregunta frecuente que pueden hacerte los niños. ¿Cuándo puede ser mamá una niña? ¿Yo puedo ser mamá como tú? Puedes decirle, mi amor, cuando físicamente el cuerpo tenga las condiciones. Cuando la niña se vuelva una mujer, cuando su útero, y se lo señalas aquí en tu cuerpo, ya esté totalmente formado y tenga la capacidad de formar un nuevo ser. Porque ya está totalmente desarrollado. Listo. Otra pregunta, mamá, ¿qué es el sexo? Como hablábamos en el aspecto anterior, devuelve la pregunta, hijo, ¿a qué te refieres? Ay, especialmente cuando tiene más de 7 años, ¿a qué te refieres con eso? ¿O por qué me preguntas eso? Puede estarte preguntando por coito, por intimidad, por consentimiento, en la intimidad, por relaciones sexuales, dependiendo lo que te esté preguntando, pues ahí le va respondiendo. Coito es cuando dos personas tienen contacto íntimo. Los genitales de la mamá, de la mujer, o los genitales de una persona con los genitales de la otra. Intimidad es cuando están en ese momento a solas teniendo un coito. Consentimiento es dar o no autorización para hacer ciertas cosas en la intimidad o en la relación sexual que tiene una persona con otra, ¿sí? Pero pues normalmente esa última pregunta, especialmente niños menores de 7 años, no la hacen a menos que haya algún contenido, llámese en redes sociales, en algún contenido que consuman que los acerque a ese concepto. ¿Listo? De resto no harán esa pregunta. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. ¿Listo? Ahora, en conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de resolver las preguntas más frecuentes a tus niños? Es fundamental que tengas en cuenta que hay que aprender a salirnos de la mente adulta y entrar en la mente de los niños. Es decir, muchas veces uno cree que hay ciertas cosas que necesitan saber los niños y le pone uno una connotación sexual. Pero en realidad tu niño propio de su edad tiene curiosidad de ciertos temas que no conoce, ¿sí? Preguntará por los bebés, cómo llegan al mundo, al tiempo que pregunta por, no sé, por qué toca lavarse los dientes. Son preguntas que son igual de relevantes para tu niño, ¿sí? Entonces, mera curiosidad propia de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Entonces, no hay que ponerle morbo, no hay que ponerle el doble sentido, porque en realidad son cosas propias de la etapa que le darán curiosidad a conocer, entender, comprender, ¿sí? Esto es fundamental porque la información es poder y que tu hijo sepa las cosas como son
la ayudará a prevenir problemáticas como un abuso sexual infantil. ¿Sí? Que igual de eso, aquí te comparto un mini curso que pude hacer con una trabajadora social hace algunos años, donde te decimos cómo puedes prevenir el abuso sexual en la infancia. ¿Sí? Entonces, fundamental tener eso en cuenta. Ahora, vamos a hacer la pregunta del mes. La es que tú y yo reflexionemos juntos todo este mes la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema que sientes que te cuesta más hablar con tu hijo al brindarle educación sexual? Ok, ¿por qué consideras que hablar de ese tema te cuesta tanto con tu niño? Cuéntame aquí abajo comentarios, preguntas, incluso experiencias que tengas sobre este tema y te estaré respondiendo a lo largo de estos días y juntos construiremos herramientas para lograr una educación sexual que sea responsable en la infancia de tus hijos. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó, dale me gusta, compártelo en todas tus redes sociales con todos tus contactos para que esta información pueda llegar a todas las familias que tienen niños en casa y no saben cómo brindarles la educación sexual. O si brindárselas o no. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como @psicoinfantiladolescente. Aquí abajo de este video en la descripción te comparto el enlace de mis redes sociales para que me sigas y nos encontramos tú y yo en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.